Bueno, vamos a abordar otro de los temas que para muchos está trayendo algunos recuerdos que están relacionados con la pandemia del COVID. En lo personal no encuentro el paralelismo. No, la verdad que no. Para nada, pero se está intentando establecer algo que públicamente quizás no conocíamos demasiado y demás, pero digo desde los números, desde el impacto, desde la masividad, me parece que las diferencias son por eso, abismales. Lo que pasó ayer en el sur de la provincia con un barco de bandera de Liberia generó preocupación, toda una tripulación aislada en aguas del río Paraná, en Puerto San Lorenzo, precisamente por un caso sospechoso de uno de sus tripulantes de viruela de mono y ya puso en alerta sanitaria internacional tras un comunicado que dio a conocer ayer el Ministerio de Salud de la Nación. Pero bueno, de ahí a pensar una cuestión mucho más grave, me parece que hay un montón. Además, en un ratito vamos a escuchar esa nota. Primero vamos a escuchar un balance de los dos casos sí ya confirmados en la ciudad de Rosario. Después vamos a volver a este caso que también hace algunos minutos ya fue descartado. Entonces, sí es una situación que obviamente despierta la preocupación y el interés de muchas personas, sobre todo cuando no se conoce bien todos los factores a su alrededor. Digo, cómo proviene, si se contagia, cómo se contagia, cuáles son los protocolos para aislar. Pero por eso te digo que estamos hablando de mucha gente que lo quiere comparar con la pandemia del COVID. Mucha gente preocupada por los casos y cuando en realidad ya estamos hablando desde el año pasado de casos de viruela de mono o símica en la provincia de Santa Fe. O sea, no es algo nuevo. Lo que se habló de lo que ocurrió con esta mujer en el mes de julio es un caso de la cepa que se conoce. El problema acá, y como para llevar un poco de claridad también, es una cepa particular de la viruela de mono que generó preocupación a la Organización Mundial de la Salud en el planeta, pero no es lo que estamos viendo en estos momentos, que es una enfermedad lamentablemente mucho más común de lo que se supone. De hecho, hoy Analía Chumpitaz, la promotora de salud, dio algunos detalles, y la vamos a escuchar a continuación, de los dos casos sí confirmados en la ciudad de Rosario. Los dos evolucionan favorablemente con diferentes características. De hecho, uno de los dos ya continúa con su tratamiento de manera ambulatoria, así que vamos a escuchar a Analía Chumpitaz y después seguimos hablando del otro caso también en San Lorenzo. Hasta el momento tenemos en la provincia de Santa Fe confirmados dos casos. Uno de ellos confirmado a principios del mes de agosto, que fue de la misma variante, o sea, el clado, que tuvimos en circulación desde el año 2022. La Organización Mundial de la Salud declaró una alerta por una situación de importancia para la salud pública en África debido a la aparición de una nueva variante y a esta circulación del clado 1B, que hasta el momento en América no circula, y por eso obviamente reforzamos todas las medidas de vigilancia y de control en nuestro país y también aquí. Es una enfermedad que se transmite por cercanía y por contacto con las lesiones y excreciones, fundamentalmente por vía sexual. ¿Qué tan infecciosa es y qué tan mortal es? La variante en África ha causado 500 muertes. Nosotros aquí no tenemos esa letalidad. Hasta el momento no circula esa variante. ¿Cuáles son los síntomas? Son lesiones en piel de tipo vesicular. Comienza con manchas en la piel, puede estar la mancha en el torso, en las zonas genitales, en las manos, en la cara. Y también puede tener fiebre, decaimiento y otros síntomas generales. ¿El tratamiento cuál es? No hay un tratamiento específico, pero por supuesto es importante el control y la supervisión. En los dos casos que tuvimos evolucionaron muy favorablemente. De hecho, el segundo caso está tratado de manera ambulatoria. ¿Dónde se contagiaron? En el primer caso no habíamos encontrado un antecedente de viaje, pero sí en una de las relaciones que tuvo esta persona, y en el segundo caso sí antecedentes de viaje a Europa. Ante cualquier persona que esté en contacto con alguien que tiene viruela símica o sospecha que pueda tener viruela mpox, o sea símica, es importante que se quede en su vivienda, también el lavado frecuente de manos y la consulta para poder evaluar la evolución, por supuesto, de estos pacientes. Bueno, súper clara con respecto a la explicación entonces de estos dos casos que pertenecen, insistimos, a una cepa que es conocida, que no es la que genera esta preocupación y estos alertas a nivel mundial que estamos viendo por parte de la OMS. Bueno, y lo que se esperaba en la jornada de hoy eran los resultados de este caso sospechoso que hizo activar todos los protocolos de un buque que venía de Brasil con destino que habla al muy puerto bien de San Lorenzo. de los controles, Totalmente. Porque que se activen los protocolos
después sea el resultado que sea, que den las pruebas epidemiológicas que se realicen, pero me parece que habla muy bien de decir, estamos todos alerta ante cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Sí, bueno, afortunadamente el resultado terminó siendo negativo. Vamos a escucharla a Carolina Cudós, la directora provincial de epidemiología, contando un poco la naturaleza de este caso. El caso que venía embarcado en el puerto de San Lorenzo dio negativo para el virus, es positivo para varicela, el protocolo se activó a tiempo como debe ser y sabemos que puede en muchos casos ser negativos y que sea otra la confirmación. Lo importante acá es el alerta que se hizo a tiempo, todas las actuaciones se hicieron a tiempo y no se puso en riesgo a la población. Eso nos va a seguir pasando con otros pacientes probablemente. Nosotros lo que pedimos a la población que ante tener síntomas compatibles y haber estado en alguna situación de riesgo, consultar rápidamente y autoaislarse y no demorar esa consulta. Los síntomas característicos son, empieza con fiebre, malestar general, todo como si fuese una virosis, o sea, porque es un virus que afecta también toda la parte sistémica, entonces fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mucho cansancio, pero sobre todo lo característico son las lesiones en piel. Las lesiones en piel son en general unas pocas, aunque pueden ser muchas, pero lo frecuente en un paciente inmunocompetente son pocas lesiones en la piel que empiezan como una mancha, que luego se va a llenar de líquido, se va a hacer una vesícula, es redondeada, bien delimitada y que luego se rompe, sale un líquido amarillento, clarito y luego se forma una costra. Se transmite piel a piel, principalmente por un contacto muy estrecho, directo, no es tan frecuente si, como yo digo, si uno fue a una guardia y hubo un paciente, no entremos, no es la transmisión respiratoria, no es transmisión aérea, no es lo mismo que con COVID, pero sí es un virus potencialmente, o sea, si el clado que está en África es potencialmente más contagioso, con lo cual tenemos que estar atentos. Bueno, con respecto a esto que decía Carolina Cudós, lamentablemente ya se cobró 500 vidas en África y claramente es una cepa que no tiene esa letalidad acá con la que estamos viendo. De hecho, venimos de escuchar en la nota anterior cómo los 2 casos confirmados en Rosario evolucionan favorablemente. Bien, y esto es lo importante. La cepa que genera alerta, que genera preocupación, no es la cepa que está circulando en estos momentos, donde hay 2 casos confirmados en la provincia de Santa Fe que evolucionan favorablemente. Hacemos la pausa, ¿le la parece? Primera. Ya venimos.